Luna TV con el pueblo, después, Ay, aquí estamos. después de ese segmento de farándula. Ay, sí, me lo disfruté bastante. Yo hasta participé. Tú de que debiste allá entrar. Debió entrar. Ella es muy farandulera. ¿No lo dices? Lo reconozco. Eso es parte de su vida, de su esencia. Amo la política, pero yo tengo Entre esa ella y su velita hermana, a la hermana que a ella le dicen las honoret. Ay, Padre amado. Ay, Padre amado. Que apellido. ¿Tú sabes cómo que que nos dicen? agarren Con la confesados. Sonoret no. Ay, cometiste un error, te metiste con la Sonoret. Correcto. Tenemos que hablar necesariamente de Francisco Javier García, Así es. el gran estratega histórico del Partido de la Liberación Dominicana, que solo perdió en el 2020. Él era el encargado de la Jefe campaña de de campaña, Gonzalo, o director de campaña. Director de estrategia de campaña. En el 24, Abel Ahora. Martínez no congenió con la forma de él, porque él tiene una manera de trabajar, Abel Martínez tiene otra, el candidato se disgustó, porque al final, muchos de esos miembros del comité político se dedicaron a socavar la estrategia de campaña del candidato, buscando beneficios particulares, ser los héroes en unos acuerdos soterrados con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, con la intención de que Leonel encabezara la boleta. Y hoy, El David, candidato del PLD se dio cuenta. exacto. Y hoy vimos a Francisco Javier García, que estuvo dando una entrevista donde él decía que Abel Martínez hizo la campaña perfecta para que Luis Abinader ganara en primera vuelta. Yo entiendo que eso es una desfachatez de parte de Francisco Javier García, un miembro tan importante dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y entiendo que esas elecciones no las perdió Abel Martínez, las perdió el Partido de la Liberación Dominicana. Claro, él era el candidato. Y pienso que ese candidato que sacrificó su tiempo, su familia, que sacrificó su vida para irse a esa campaña, representar a ese partido en un momento en el que el partido se encontraba en pedacitos, o se encuentra un partido totalmente destruido Y desacreditado. y él dio la cara y fue a unas elecciones internas y ganó. Y sacó un 66, Y ganó. 68%. Y hoy sus compañeros del partido, que son los enemigos en casa, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener el enemigo bajo su mismo techo. Y eso le pasó a Abel Martínez. Me imagino que no fue una sorpresa, porque yo, desde mi punto de vista, siempre dije, los principales enemigos de Abel Martínez son ellos, los del PLD. Y te voy a secundar en esa parte. ¿Tú sabes por qué? Porque históricamente Abel Martínez ha derrotado a lo interno del PLD a ese grupo. Sí. Recuerden que cuando Abel Martínez se lanzó la primera vez como candidato a alcalde, a quien derrotó fue a Danilo Medina, Que su candidato era Monchi. Monchi Rodríguez. Ah, claro. Tuvo que enfrentarse a Monchi Rodríguez, Y a Danilo Medina y a todo el gobierno. Y es lo que yo decía, es un liderazgo que los robles de ese partido no han querido aceptar, el liderazgo de Abel Martínez. Entonces, el partido es un equipo, se supone que es un equipo que todos empujan hacia la misma dirección, pero en este caso la dirección era distinta. La que tenían los PLDistas, los de alto los mando, miembros del comité político, los miembros la mayoría. de ese comité, todos estaban empujando hacia otra meta que no era la de Abel Martínez. Y te voy a seguir decir, secundando, tú es sabes por que- qué, ajá. discúlpeme un momentito, por favor. Porque muchos de esos miembros del comité político son los mismos que adversaron a Leonel Fernández, Exactamente. a Abel Martínez. Ese es el grupo de los danilistas que se quedaron en el PLD y que ven a Abel Martínez Que lo como un secuestraron. enemigo. Y como una Secuestraron el amenaza. PLD. Sacaron el único grupo que le hacía, por así decirlo, que contrariaba dentro del PLD, que era el leonelismo, lo sacan. Como se empieza a formar un nuevo grupo de líder, con un líder que es el abelismo, en este caso, por así llamarlo, un muchacho joven con futuro, hay que aplastarlo para que el danilismo no muera. Y esa fue la estrategia. Y efectivamente, cuando tú eres el candidato del partido que más elecciones ha ganado de los últimos años, el partido que más años ha gobernado, y te dejan solo las figuras
que fueron importantes en ese momento, ministros, directores, senadores, y te dejan completamente solo en el proceso de una candidatura presidencial, deja un gran mensaje. Porque en este caso, Danilo Medina y todo su equipo sabe que Abel Martínez no sería un títere de ellos. Exactamente. Iba a seguir fomentando su liderazgo dentro de ese partido. Entonces, recuerden que Danilo dividió ese partido porque no permitió que Leonel Fernández fuera el candidato, porque él no quería permitir que nadie pasara, nadie más. O sea, él quería estar todo el tiempo por encima. Es él y su grupo o más Sin embargo, nadie. exacto, como Abel no fue señalado por él para ser el candidato. Todo lo contrario. Como aquella vez. Abel se impuso Claro. a los candidatos que el danilismo apoyó. Recuerda que estaban vendiendo una percepción, porque hablamos de percepción, ¿verdad? Que sí, de encuestas en este gobierno. Una percepción de que Margarita había ganado las internas del PLD. Y la vendieron, y la vendieron, y la vendieron, y a nivel nacional. Y fue entonces una sorpresa tan fuerte, porque entonces Margarita queda en un Quedó muy tercer bajo, lugar. sí. Pero muy alejada. Pero muy alejada de la realidad. El gobierno Sí. hizo su estrategia de posicionar a Margarita porque era más fácil de derrotar. Sí, claro. Era más fácil de Claro. enfrentar porque viene de los gobiernos de Leonel Fernández y viene de los gobiernos de Danilo, Así siendo la es. vice, que ya forjó ahí un liderazgo en base a un presupuesto y todo el mundo De lo ayudas sabe. sociales, Ayuda claro que social, pudo ir calando en la población necesitada, pero al final se impuso Abel Martínez. Porque el PLDismo le compró a Abel, su discurso. Abel se impuso a nivel nacional en el PLD, entiendan eso. Tenía una y cuando impronta. se impone al danilismo, óyeme, Danilo no lo vio con buenos ojos. Por eso Danilo sale a las calles aún estando enfermo. Aún estando Cosa que enfermo, yo todavía no termino de Danilo le entender. dio la vuelta al país, no aupando al candidato, sino tratando de afianzar su figura. Así Y diciendo, yo estoy aquí, recuerden que fui yo durante 2 periodos, que los financié en el campo, ¿se acuerda que que yo traje la vine aquí? tarjeta, que traje esto, que Pero traje los programas. Decir que no le queda bien a Francisco Javier, que es el gurú como jefe de campaña o director de campaña del Partido de la Liberación Dominicana, como tú decías, ¿con cuántas victorias? 5 victorias en ese 5, partido. 6, 7, 8, no, Sí. lo había ganado Entonces, todo. a Francisco Javier no le queda bien salir públicamente a decir esto. Si así es que este partido se va a enderezar y va a cobrar esa confianza que la gente quiere, así no es, porque ahora andan por ahí desacreditando al candidato. Ni siquiera el respeto de sus compañeros merece Abel Martínez. días, y señores, de las decirle, elecciones. compañeras, que en el caso de Francisco Javier, como tú dices, le queda feo. Es que Porque no, para él no. él más que todos nosotros y que el pueblo sabe que quienes diseñan la estrategia, ¿quiénes son? Los asesores. Unos asesores Exacto. Claro. Y el jefe de campaña. que lleva ¿quién? El partido. El partido, Exactamente. el El partido. presidente del partido y quienes son designados corren la estrategia. No es el candidato de manera unilateral que dice Claro que no. se va a hacer esto. No, Claro no. que no. Eso se consensúa con el candidato, se habla, se platica con el candidato, pero al final hay un consenso. Claro. Hay un cuarto de guerra donde van los estrategas. Porque tú no donde eres está un el presidente candidato del partido. independiente. Correcto. Tú no eres Abel Martínez no salió a la independiente. calle a correr solo, fue el Partido No. de la Liberación Dominicana que lo llevó. Que de hecho, si yo hubiese sido asesora de Abel Martínez, no les recomiendo salir en este momento que salió. No se lo recomiendo. Los grandes Mira, líderes se forjan en las dificultades. Los Sí, liderazgos se forjan en las dificultades. Pero Y déjame él deberá decirte, seguir luchando ahí dentro, a menos que tenga si él una piensa opción por ahí seguir rápido. luchando dentro de ese partido, entiendo que será bien difícil porque tiene muchos enemigos ahí. Yo Muchos creo segundos. que yo creo y que ya, Abel y debe ya evaluar. estuvo demostrado. Debe Ya no es una evaluarlo. adivinanza, ni que estamos, no, porque quizás, no es una adivinanza. Abel Martínez Está tiene rodeado de sus enemigos. principales enemigos Dentro del de PLD. su casa. Más Debe nada. evaluarlo por la siguiente razón. Cerramos No le ahí. van a permitir ser candidato de nuevo en el 28, probablemente van a hacer todo lo imposible.
y la imagen de Abel va a empezar a desgastarse. Y entonces eso, ahí sí no hay forma de recomponerse. Remando contra la Luego de corriente. que una imagen de un político se desgasta y el pueblo empieza a verlo como perdedor, jamás vuelve a ser ganador, y ahí tenemos muchísimos ejemplos. Así mismo. Así que Abel debe tomar cartas en el asunto. Otro hoy. tema que debemos tocar antes de que llegue el reportaje de nuestro hermano Roberto Tineo es el caso de los regidores de Pedro Brán. Y el sutil aumento que hicieron Una a su basurita, sueldito. se aumentaron Sí, un sutil. Como de- de un aumento. 140%. de 60,000 a 148,000. Nada Óyeme, más. óigame, este grupo de ¿Y truanes. cuánta gente que vive en Pedro Brán? Porque no que tú ganas Dependiendo aproximadamente de la cantidad de cantidad de habitantes. habitantes que haya en... No. Eso es pequeño, relativamente Porque pequeño. en esa- Más de la mitad 100,000, se aumentaron. 130,000 habitantes, no más de ahí. En esas alcaldías lo No, que y se creo que gane es eso, mucho. 50, 60, 70 mil pesos máximo. Ya tú sabes. Estos se subieron en la primera disposición y muchos de ellos todavía, óyeme, no se han estrenado haciendo nada. No han hecho nada. No han hecho nada, aumentarse de Bueno, sueldo, quizás fueron a la primera sesión. a Ya, aumentarse. Ok. Fueron a la primera sesión a aumentarse de 60,000 a 148,000. Pero el pueblo los Pedro Brán eligió. debe darle candela a la La alcaldía gente votó por con ellos. dentro. La gente votó por Óyeme, ellos. es muy extremista, pero El darle pueblo- candela. El pueblo tiene lo que se merece. Y eso fue Oye, lo que una ustedes frase- eligieron. Una frase lapidaria. Sí. Es la Lapidaria. realidad. ¿Eh? 148,000 pesos. Eso es, aparte de los viáticos y aparte de lo Las que se le ayudas. paga, de lo que se le paga por uso de su vehículo. Y aparte de lo que Oiga, ellos- Y un seguro médico que lo paga la alcaldía. ¿Están oyendo? Y aparte de lo que se negocia desde ahí, desde esa... No, porque las búsquedas son aparte. sí, sus Eso no tiene búsquedas. nada que ver, eso no tiene nada que ver con sueldo. ¿Ok? Nos No. vamos. Misión cumplida. Misión cumplida. ¿Y qué Hasta fue, mañana. Alfonsina? No ¿Eh? me quedé Tú pensando. sigues pensando que tu título no vale. No. Yo sigo Que pensando ella debió haber ganado cónchale, algún- con en algún tantas municipio ideas. pequeño. Porque Debiste tú mudarte aspiraste. para Con Jacagua. tantas propuestas buenas, señores, y un trabajo que yo hice para ofrecerle a Santiago. No, Y gastaste mucho dinero, Alfonsina. no, mi amor, gracias a Dios, no saqué Por eso una fue que no cantidad de ganaste. votos razonables para la cantidad de dinero Pues que mira. invertí y No te supe con endeudaste, eso. no te endeudaste. Para nada, feliz. Entonces, por eso ando. fue que no ganaste.